¿Alguna vez sentiste que algo estaba mal en una persona, pero no podías explicar por qué? La mirabas sonreír, bien vestida, hablando palabras hermosas, citando versículos con soltura, orando con lágrimas en los ojos. Y aún así, algo dentro de ti gritaba en silencio, con una intensidad que no sabías nombrar: no confíes. Tal vez ignoraste esa advertencia. Tal vez lo llamaste paranoia. Tal vez alguien a tu alrededor te dijo que estabas siendo injusto, que estabas juzgando, que estabas pecando al desconfiar de un hermano. Y entonces sofocaste esa voz interior. Sonreíste de vuelta, abriste las puertas. Y después descubriste que tu espíritu había tenido razón desde el principio. Si eso ya te ha pasado, quiero que respires profundo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en este video puede ser la confirmación que necesitabas hace mucho tiempo. No estabas loco, no estabas siendo injusto, no estabas pecando al sentir ese malestar, estabas siendo guiado, estabas siendo protegido, estabas experimentando, quizás sin saberlo, uno de los dones más poderosos y más temidos por el enemigo de las almas, el don de discernimiento de espíritus. Existe un don que Satanás teme por encima de casi todos los demás dones espirituales. No es el don de hablar en lenguas, aunque ese sea glorioso. No es el don de sanidad, aunque ese sea transformador. No es el don de liderazgo, ni el don de enseñanza, ni el don de evangelismo. El don que el enemigo más teme es el don de ver a través de las máscaras. Es el don de reconocer lo que está escondido detrás de la apariencia. Es la capacidad sobrenatural de ver demonios disfrazados de ángeles de luz, lobos vestidos con piel de oveja, destrucción envuelta en palabras de bendición. Porque cuando tienes ese don, las trampas del enemigo pierden su poder. Él puede construir la mejor de las estrategias, crear el disfraz más convincente, infiltrar a la gente más talentoso, pero tú ves. Y todo cambia cuando alguien ve. Hoy, en este video, vamos a recorrer juntos las páginas de las Sagradas Escrituras de una manera que quizás nunca hayas experimentado antes. Vamos a visitar profetas que pagaron un precio alto por decir la verdad cuando 400 voces mentían. Vamos a sentarnos a los pies de Jesús mientras Él desmascara los sepulcros blanqueados de la religiosidad. Vamos a acompañar a Pablo en Filipos mientras identifica un espíritu mentiroso escondido detrás de palabras teológicamente correctas. Vamos a entrar en los aposentos secretos del templo con Ezequiel y ver lo que estaba ocurriendo en las cámaras que nadie mostraba. Y vamos a descubrir al final que lo que siempre sentiste tiene un nombre, tiene un origen. Tiene un propósito eterno dentro del plan de Dios para tu vida. Y quiero que sepas algo muy importante antes de comenzar. No es coincidencia que este video llegó hasta ti hoy. Dios no usa algoritmos para cumplir sus propósitos. Él usa estrategias eternas. Y si este video está frente a tus ojos en este preciso momento, es porque el Espíritu Santo tiene algo específico que decirle a tu corazón. Si alguna vez te sentiste diferente a los demás, si alguna vez te llamaron demasiado sensible, demasiado desconfiado, demasiado difícil, si alguna vez fuiste incomprendido por percibir cosas que las personas a tu alrededor simplemente no veían, quédate hasta el final, porque palabra por palabra el Espíritu Santo va a confirmar dentro de ti que no estás loco. Eres elegido, cargas algo raro, y Dios quiere mostrarte hoy qué hacer con eso. Antes de sumergirnos en esta poderosa palabra, necesito pedirte algo. Este canal es mucho más que un canal de YouTube. Para muchas personas que ven aquí, este es el único lugar de alimentación espiritual al que tienen acceso. Son personas que viven lejos de una buena iglesia.
Son personas que fueron heridas profundamente dentro de ambientes religiosos y todavía están recuperándose. Son personas que encontraron aquí, en este espacio, un lugar seguro para escuchar la palabra de Dios sin manipulación, sin performance, sin agenda oculta. Si eres una de esas personas, sabe que no estás solo. Este canal existe para ti y para marcar juntos este momento, antes de comenzar el estudio, escribe en los comentarios ahora mismo, paz del Señor. Ese simple gesto es una declaración pública de que estás aquí con el corazón abierto, listo para recibir lo que Dios preparó para ti hoy. Si ya estás suscrito a este canal, activa la campana y dale like a este video ahora. Cada like es una semilla sembrada para que este mensaje alcance más almas que necesitan escucharlo. Ahora, con el corazón abierto y el espíritu atento, entremos juntos en esta palabra. Había un profeta en Israel cuyo nombre pocas personas conocen con profundidad, pero cuya historia lleva una de las revelaciones más perturbadoras y al mismo tiempo más liberadoras de toda la Escritura. Su nombre era Micaías, hijo de Imla. No lo confundas con el profeta Miqueas, que escribió el libro profético. Este es otro Micaías, preservado en los registros del primer libro de los Reyes, en el capítulo 22. Un hombre que vivió en un tiempo en que la mentira estaba sentada en el trono de Israel y la verdad se había vuelto demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. El rey Acab quería ir a la guerra contra Ramot de Galaad, pero antes de partir consultó a los profetas del reino. Y entonces ocurrió algo que debería hacer estremecer a cada creyente. 400 hombres se pusieron de pie. 400 hombres que se decían ungidos. 400 hombres que levantaban las manos, que profetizaban con fervor, que exhibían las señales externas de un ministerio legítimo. Y todos ellos, al unísono, dijeron exactamente lo que el rey quería escuchar. Sube, y Jehová la entregará en mano del rey. 400 voces, un coro ensayado por la conveniencia. Una unanimidad impresionante que, para cualquier observador externo, parecía la confirmación más absoluta de la voluntad divina. Piensa en eso por un momento. 400. Si estuvieras en esa sala, ¿qué sentirías? La presión del consenso es una de las fuerzas más poderosas que existen sobre la mente humana. Investigadores de psicología social, como Solomon Asch, en sus famosos experimentos sobre conformidad, demostraron que la mayoría de las personas tiende a estar de acuerdo con la opinión del grupo, incluso cuando sabe que el grupo está equivocado. Solo para no sentirse aislada, loca, contraria, 400 voces diciendo sí crean una realidad tan densa que cuestionar parece locura. Y en una asamblea religiosa, donde el consenso lleva el peso adicional de la voluntad de Dios, esa presión se multiplica de manera aterradora. Pero el rey Josafat, de Judá, sintió algo. Una incomodidad que no podía silenciar. Una pregunta que brotó de adentro, no de la razón calculadora, no del análisis político, sino de una capa más profunda, del espíritu. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? 400 no eran suficientes para aquietar el espíritu de Josafat, y entonces trajeron a Micaías. El siervo del rey que fue a buscarlo intentó prepararlo. He aquí las palabras de los profetas. A una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra como la palabra de alguno de ellos y anuncia el bien. Era la invitación más amable a la capitulación espiritual, para ser uno más en el coro, para no causar problema, para no ser diferente. Y Micaías respondió con una de las declaraciones más valientes de toda la Escritura. Vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Y entonces vio
Vio lo que los otros 400, intencional o no, se negaban a ver. Vio el espíritu mentiroso operando en la boca de los profetas. Vio la trampa disfrazada de bendición divina. Vio la muerte envuelta en un sí colectivo y entusiasta. Y el precio que pagó por decir la verdad fue inmediato. Una bofetada en el rostro frente a toda la asamblea, la cárcel, la humillación pública, el pan y el agua de la aflicción mientras esperaba el regreso del rey. Pero dijo la verdad de todas formas. Y añadió, al ser golpeado, «Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí». Y el rey Acab fue a la guerra, y murió exactamente como Micaías había profetizado. Una flecha disparada al azar, sin blanco definido, encontró la única ranura en la armadura del rey. No hay azar en el plan de Dios. La palabra verdadera nunca vuelve vacía, aunque sea rechazada, aunque el mensajero sea silenciado, aunque 400 voces griten en sentido contrario. Lo que el Espíritu Santo quiere que entiendas con esta historia es lo siguiente. El don de discernimiento frecuentemente te pondrá en minoría, a veces en una minoría de uno. Verás lo que una sala llena de personas no está viendo. Sentirás lo que nadie a tu alrededor está sintiendo, y la presión para callar, para ceder, para no causar conflicto será inmensa. Habrá personas que te llamarán arrogante por no inclinarte ante el consenso. Habrá líderes que te llamarán rebelde por cuestionar. Habrá momentos en que la soledad del discernimiento parecerá un peso insoportable. Pero recuerda a Micaías. Recuerda que la historia demuestra siempre, sin excepción, que la palabra verdadera prevalece. La pregunta que el Espíritu Santo hace ahora a tu corazón es esta. ¿Has tenido el valor de ser el Micaías de tu historia? ¿O has silenciado tu percepción para pertenecer al coro de los 400? El apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, una de las comunidades más vibrantes y al mismo tiempo más problemáticas del mundo cristiano primitivo. Corinto era una ciudad cosmopolita, un punto de confluencia de culturas, religiones y filosofías. En ese ambiente plural y estimulante, la iglesia había florecido con una riqueza de dones espirituales que era de admirarse. Había lenguas, había profecías, había sanidades, había milagros, había un fervor espiritual genuino. Pero había también infiltrada en ese fervor una confusión peligrosa. No todo lo que brillaba era oro. No todo don que se manifestaba tenía origen divino. Y Pablo, con la claridad quirúrgica que solo viene de una revelación directa del Espíritu Santo, necesitaba abordar eso. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, él escribe: «A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y luego lista los dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, y luego, casi que discretamente insertado entre dones más celebrados y más visibles, discernimiento de espíritus». El término griego original es diakrisis pneumaton. Diakrisis viene del verbo diakrinó, separar, distinguir, juzgar con claridad. Pneumaton es el genitivo plural de pneuma, espíritu. Literalmente, la capacidad de separar los espíritus, de distinguir su naturaleza y su origen. Este no es un don de intuición agudizada, no es sensibilidad emocional elevada, no es lectura de comportamiento desarrollada por la experiencia de vida. Es una operación sobrenatural del Espíritu Santo que equipa a ciertas personas con la capacidad de percibir el origen espiritual de lo que se está manifestando en una situación, en una persona, en un ambiente, en un ministerio. Es como si Dios instalara en esas personas un instrumento de medición espiritual que funciona en frecuencias que los sentidos naturales simplemente no captan.
un detector que responde no a lo que es visible, sino a lo que es invisible. No a lo que se dice, sino a lo que está detrás de lo que se dice. Es necesario entender también lo que ese don no es, para que nadie lo confunda con sus falsificaciones. El discernimiento espiritual no es desconfianza patológica, esa que ve enemigos en todas partes y convierte la vida en una paranoia continua. No es el orgullo espiritual que se disfraza de discernimiento para justificar el rechazo de todo y de todos. No es el pesimismo religioso que nunca encuentra nada genuino porque en el fondo no quiere encontrar. El verdadero don de discernimiento opera con serenidad, con humildad, con apertura a la prueba y a la confirmación. No genera ansiedad, genera claridad. No produce rechazo automático, produce examen cuidadoso. Y sus frutos son paz, protección y alineación con la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que la neurociencia contemporánea, de manera fascinante, comienza a tocar en los bordes, sin alcanzar la profundidad del fenómeno espiritual. Investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto Max Planck han identificado que el cerebro humano posee redes neuronales especializadas en la detección de incongruencias sociales e intenciones ocultas. Lo que los neurocientíficos llaman Mentalizing Network o teoría de la mente. Estas redes procesan microexpresiones faciales que duran fracciones de segundo, inconsistencias sutiles entre el lenguaje verbal y corporal, patrones de comportamiento que no encajan con lo que se declara. Y personas con mayor activación de estas redes demuestran mayor precisión en la identificación del engaño y la manipulación. Pero el don bíblico de discernimiento opera en un nivel que trasciende completamente cualquier capacidad neurológica. No depende de datos sensoriales. No puede entrenarse con técnicas psicológicas. Es soberanamente concedido por el Espíritu Santo y opera en la dimensión del espíritu humano en comunión con el Espíritu de Dios. Cuando ese don está activo en una persona, ella no solo percibe lo que es incoherente, percibe lo que es invisible, siente el peso de una presencia espiritual maligna, incluso antes de que haya cualquier evidencia de comportamiento. Sabe, con una certeza que no viene de la cabeza, que algo está mal en un lugar, en una relación, en una palabra que fue dicha. ¿Has sentido eso? Una percepción que simplemente no se explica por la lógica. Una claridad sobre situaciones que los demás a tu alrededor todavía están intentando procesar. Un peso en el espíritu en determinados ambientes o ante determinadas personas sin razón aparente. No descartes eso. No lo racionalices. No dejes que nadie te convenza de que estás siendo irracional. Puede ser que el Espíritu Santo esté operando en ti un don que este mundo, y a veces la propia Iglesia, todavía no ha aprendido a honrar debidamente. Cuando Jesús caminaba por los caminos polvorientos de Galilea y subía las colinas alrededor de Jerusalén, multitudes lo seguían. Era una mezcla extraordinaria de humanidad. Estaban los curiosos que querían ver un milagro. Estaban los desesperados que cargaban enfermedades y duelos. Estaban los sinceros que buscaban algo que el sistema religioso de la época no estaba entregando. Estaban los opositores que buscaban una grieta para atraparlo. Y estaban, por encima de todo, los fariseos, los separados, los puros, los guardianes de la ley. Los fariseos eran, externamente, el estándar más elevado de religiosidad que el mundo judío conocía. Memorizaban las Escrituras, ayunaban 2 veces por semana, daban el diezmo hasta de las hierbas del jardín, oraban en voz alta en las esquinas de las calles para que todos los vieran y se edificaran. Vestían mantos con flecos especiales que señalaban su devoción. Se lavaban las manos en rituales elaborados.
Eran los influenciadores espirituales de la época, los verificados, los reconocidos, los que llenaban los auditorios y dominaban el debate teológico. Ningún observador externo tendría razón alguna para cuestionar su espiritualidad. En el lenguaje de las redes sociales de hoy, tendrían cientos de miles de seguidores y verificación azul, y Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Esa expresión, registrada en Mateo 23, versículo 27, es una de las más devastadoras y al mismo tiempo más reveladoras de toda la predicación de Cristo. Para comprenderla en su profundidad, es necesario entender el contexto cultural. En la cultura judía, tocar un cadáver o un sepulcro hacía a la persona ritualmente impura, incapaz de participar del culto. Por eso, los sepulcros eran pintados de blanco antes de las grandes fiestas, especialmente de la Pascua, cuando multitudes de peregrinos tomaban los caminos de Israel. La pintura blanca no era decoración, era una advertencia, era una señal que decía: cuidado, hay muerte aquí adentro. Una advertencia disfrazada de belleza, un peligro vestido de blancura. Y Jesús miraba a esos hombres con sus mantos impecables, con su erudición impresionante, con su reputación inamovible, y veía exactamente eso, por fuera, blanqueados, por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La apariencia externa proclamaba santidad, la realidad interna era descomposición. Y el pueblo que los seguía, sin el don de discernimiento para ver más allá de la superficie, estaba siendo contaminado por el contacto con lo que parecía sagrado, pero era, en realidad, profundamente muerto. Es necesario decir algo aquí con mucha claridad y mucho amor. Los sepulcros blanqueados de hoy no siempre son fáciles de identificar. No son los villanos obvios de las historias. Son aquellos cuyos sermones emocionan profundamente. Aquellos cuyas historias de testimonio son impecables. Aquellos que parecen ser tan humildes, tan accesibles, tan llenos de Dios. Y es exactamente esa perfección de la apariencia la señal más importante para quien tiene discernimiento, cuando alguien parece no tener ninguna debilidad, ninguna inconsistencia, ningún momento de transparencia real sobre sus luchas. Comienza a prestar atención a los frutos que quedan después de que la cámara se apaga, en las relaciones que se forman a su alrededor y se caracterizan por dependencia en vez de crecimiento, en las personas que salen de su influencia más confundidas de lo que entraron. Esos son los frutos que el discernimiento debe examinar. Esta es una de las lecciones más importantes sobre el don de discernimiento. Los disfraces más peligrosos son los religiosos. No es el pecador declarado quien engaña al pueblo de Dios. Es el religioso impecable. Y tú, que tienes ese don activo dentro de ti, ya has aprendido a observar los frutos, incluso cuando la actuación es perfecta, porque los frutos nunca mienten. Y Jesús lo dijo antes de que cualquiera de nosotros necesitara aprenderlo de la manera más difícil. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una escena que, si la lees rápidamente, puede parecer extraña, incluso desconcertante. Pablo y Silas estaban en Filipos, una ciudad de Macedonia, y estaban predicando el evangelio con poder. Era un tiempo de avance del reino, de puertas abiertas, de almas siendo transformadas. Y entonces una joven esclava comenzó a seguirlos por las calles de la ciudad. Ella gritaba repetidamente en voz alta: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Presta atención al contenido de lo que ella decía. Era teológicamente preciso, era bíblicamente correcto. Siervos del Dios Altísimo, el camino de salvación. Si escucharas esas palabras sin contexto, sin el espíritu abierto, parecería un poderoso testimonio.
Parecería incluso que Dios estaba usando a esa joven para confirmar el ministerio de Pablo ante la población de Filipos. Una voz inesperada proclamando una verdad importante. Sería fácil aceptarlo, sería conveniente aceptarlo. Y humanamente hablando, rechazar esa confirmación pública parecería hasta ingratitud. Pero Pablo se perturbó. El texto griego original usa diaponeomai, una palabra que lleva la idea de profunda angustia interior, de perturbación visceral, de incomodidad que no viene de la razón, sino de una capa más profunda. Pablo no se perturbó con el contenido de las palabras, se perturbó con la fuente. Y después de muchos días soportando esa situación, nota que no actuó de forma precipitada, esperó, observó, discernió a lo largo del tiempo, se dio vuelta y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Porque esa joven no estaba siendo usada por el Espíritu Santo. Estaba siendo controlada por un espíritu de adivinación, un espíritu pítico, el mismo que en la cultura grecorromana estaba asociado al oráculo de Delfos, al dios Apolo, a la capacidad de revelar misterios ocultos. Lo que el enemigo estaba haciendo allí era sofisticado y calculado. Se estaba infiltrando en el ministerio de Pablo a través de una asociación estratégica. Si la joven continuaba, el pueblo de Filipos comenzaría a asociar el evangelio con el espíritu de adivinación que ella cargaba. El mensaje sería verdadero, pero el canal estaría contaminado. La semilla sería buena, pero el suelo estaría envenenado. Con el tiempo, lo que parecía confirmación divina se convertiría en una puerta para el engaño, un puente por el cual el espíritu falso tendría acceso legítimo al medio de la comunidad cristiana que estaba siendo formada. Y hay algo aún más profundo aquí que necesita ser dicho. El espíritu que operaba en esa joven sabía exactamente lo que estaba haciendo. No eligió contradecir a Pablo, eligió confirmarlo. Porque la mejor manera de comprometer un ministerio genuino no es atacarlo de frente, es abrazarlo, es respaldarlo, es crear una asociación tan íntima que cuando el espíritu falso sea expuesto, la sombra de la duda ya haya caído también sobre lo genuino. Esta es una de las estrategias más antiguas y más eficaces del enemigo. No combatir lo que es de Dios, sino contaminar lo que es de Dios por asociación. ¿Alguna vez viviste una situación así? Alguien diciendo cosas correctas sobre Dios, pero algo en ti no descansaba. Alguien usando el lenguaje de la fe, pero generando frutos de confusión, de división, de dependencia emocional enfermiza. Alguien que siempre parecía confirmar lo que pensabas, de una manera que en vez de liberarte te ataba más. Presta atención a esa incomodidad. No es tuya, es del Espíritu Santo. Él está señalando algo que tu razón todavía no ha procesado completamente. Y el don que opera en ti en ese momento es más confiable que cualquier argumento humano. El profeta Ezequiel era un hombre del exilio. No estaba en Jerusalén, en el centro del poder religioso, en los corredores del templo, en las reuniones de los ancianos. Estaba en el río Quebar, en Babilonia, entre los deportados, lejos de todo lo que representaba la centralidad de la fe judía. Y fue precisamente allí, en el exilio, lejos de los reflectores y de los escenarios de la religiosidad oficial, que Dios abrió los cielos sobre él y le dio visiones que ningún sacerdote de Jerusalén estaba recibiendo. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, algo extraordinario ocurre. Dios toma al profeta de un mechón de cabello, en visión, y lo transporta hasta Jerusalén. Y lo que Ezequiel ve en esa visión no es lo que los líderes religiosos de Israel estarían dispuestos a reconocer. Por fuera, todo parecía normal. El templo todavía estaba de pie, imponente y sagrado. Los sacrificios todavía se ofrecían en los horarios establecidos.
Las fiestas religiosas todavía se celebraban con toda la pompa y circunstancia. La liturgia funcionaba. El calendario religioso se estaba cumpliendo. Cualquier visitante externo habría concluido: esta es una nación fiel a su Dios. Pero Dios llevó a Ezequiel hacia adentro, a las cámaras que nadie mostraba, a los aposentos donde las reuniones no se transmitían, y lo que el profeta vio en las paredes cubiertas lo dejó sin aliento. Pinturas de reptiles y animales inmundos, imágenes de ídolos paganos cubriendo las paredes internas del templo, y allí, frente a esas imágenes, 70 ancianos de Israel, los líderes, los respetados, los que enseñaban al pueblo al día siguiente, estaban arrodillados en adoración, cada uno con su incensario, cada uno en su cuarto de penumbra, y la justificación que susurraban entre sí, creyendo que el aislamiento garantizaba la impunidad: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Dios no había abandonado la tierra, Dios lo estaba viendo todo, y había más aún. Dios le mostró a Ezequiel otras cámaras, mujeres llorando por el dios Tamuz, hombres de espaldas al templo, adorando el sol naciente, capas y capas de apostasía escondida bajo la fachada impecable de una religiosidad que todavía funcionaba en los detalles externos. Era como una arquitectura del engaño construida ladrillo a ladrillo, capa a capa, mientras la superficie permanecía intacta para los ojos externos. Existe un patrón que se repite a lo largo de toda la historia bíblica y que se repite también en la historia de la Iglesia. Dios frecuentemente concede el don de discernimiento no a los que están en el centro del poder religioso, sino a los que están en los márgenes. No a los que tienen la plataforma más grande, sino a los que tienen el espíritu más sensible. No a los más aplaudidos en el culto, sino a los más arrodillados en oración, porque el don de discernimiento florece en la intimidad con Dios, y la intimidad con Dios raramente coexiste con la dependencia de los aplausos humanos. Ezequiel vivió eso, y muchos de ustedes que están viendo este video conocen profundamente esa experiencia. Si te sientes al margen de los grandes movimientos religiosos de tu época, si nunca fuiste el más popular en tu grupo de fe, si a veces pareces ver cosas detrás del escenario que los que están en el palco simplemente no perciben, no interpretes eso como exclusión, interprétalo como posicionamiento divino. Dios puede estar poniéndote exactamente donde estaba Ezequiel, en la posición de ver lo que necesita ser visto, para que la verdad pueda ser anunciada en el tiempo correcto. Y cuando Dios te posiciona para ver, también te equipa para hablar. El apóstol Juan tenía más de 90 años cuando escribió su primera carta. Era el discípulo amado, el único de los 12 que no había muerto como mártir, el último sobreviviente de la generación que había caminado junto a Jesús. Había visto con sus propios ojos el ministerio del Hijo de Dios. Había estado en el monte de la transfiguración. Había apoyado la cabeza en el pecho del Salvador en la última cena. Había estado al pie de la cruz. Había corrido al sepulcro vacío. Había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, y después de décadas predicando, plantando iglesias, enfrentando persecución, escribió, con la autoridad de quien vivió todo eso, una instrucción que resuena como una alarma en medio del silencio de cualquier generación. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. Esta frase, en el griego original, está en el imperativo presente, lo que significa que es un mandamiento continuo, una instrucción permanente, una postura que debe mantenerse siempre, no solo en momentos de crisis. Juan no está diciendo, sé desconfiado cuando las circunstancias parezcan sospechosas. Está diciendo, haz del discernimiento activo un modo de vida.
No dejes que el espíritu de nadie entre en ti sin examinarlo primero. El verbo que Juan usa para probar es dokimacete, el mismo verbo utilizado en la metalurgia para describir el proceso de probar el metal en el fuego para verificar su pureza. El oro verdadero no teme el fuego, el oro falso se revela inmediatamente cuando es expuesto al calor. Probar los espíritus no es rechazar automáticamente, no es cerrar las puertas de la fe y de la comunión. Es someter a la prueba, es verificar antes de confiar plenamente, es ejercer una vigilancia espiritual madura que va mucho más allá de la cortesía social y de la buena voluntad humana. Y Juan sabía mejor que nadie por qué ese mandamiento era necesario. Había visto a lo largo de décadas de ministerio lo que los espíritus falsos hacían cuando encontraban una comunidad sin discernimiento: división, herejía, destrucción de familias, abandono de la fe, escándalo que alejaba a los de afuera y devastaba a los de adentro. Y el criterio que Juan ofrece para la prueba es cristológico y práctico. El espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y los frutos, el amor genuino, la edificación mutua, la libertad que viene y no encadena, confirman lo que la doctrina declara. Hay un fenómeno que los estudiosos de psicología social llaman love bombing, una técnica de manipulación en la que el manipulador comienza una relación con una avalancha de atención, afecto, admiración y conexión emocional intensa, creando rápidamente un vínculo que parece profundamente especial y único. Por fin alguien que me entiende completamente. Por fin una relación donde soy totalmente aceptado. Esa fase inicial crea un ancla emocional poderosa. Y después que esa ancla está bien fijada, comienza la segunda fase: control gradual, dependencia progresiva, aislamiento de otras relaciones y una inversión sutil donde el afecto se vuelve condicional al cumplimiento de las expectativas del manipulador. Cuando la persona se da cuenta de lo que está sucediendo, ya está tan profundamente involucrada emocionalmente que la salida parece imposible o incluso ingrata. Juan enseñó el antídoto para eso 2000 años antes de que cualquier psicólogo lo nombrara. No creáis a todo espíritu. Examina antes de entregar el corazón. Observa los frutos a lo largo del tiempo antes de abrir la puerta completamente. Pregúntate, ¿esta relación, este liderazgo, esta comunidad, me acercan a Dios o me hacen dependiente de una persona? ¿Me edifican en la palabra o me hacen dependiente de una interpretación particular? ¿Me liberan para crecer o me encadenan en una estructura de aprobación y control? Y si tienes el don de discernimiento, percibirás el patrón antes de que el ancla se fije. Ese don no te hace frío ni incapaz de amar. Te hace libre para amar con sabiduría y sin cadenas. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos, Pablo construye uno de los textos más densos y multidimensionales de todo el Nuevo Testamento. Comienza con el llamado más profundo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Una vida entregada, una vida que ya no se pertenece a sí misma, y luego profundiza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega para transformaos es metamorphos de, la misma raíz de metamorfosis. Una transformación que comienza por dentro, que parte de la renovación de la mente, que trabaja en las estructuras más profundas de la percepción y del juicio. Y entonces, casi que insertada como una consecuencia natural de esa transformación interior, viene una instrucción que lleva un peso que frecuentemente pasa desapercibido en la lectura rápida. Abominando lo malo, siguiendo lo bueno. La palabra griega para abominar aquí es apostigeo.
y lleva una intensidad que la traducción simple no puede capturar completamente. No es un rechazo intelectual, no es una desaprobación racional, es una aversión visceral, un horror instintivo, un repudio que nace en las entrañas antes de pasar por el filtro de la razón. Es como el reflejo que hace que tu cuerpo retroceda antes de que siquiera proceses conscientemente que hay peligro. Pablo está describiendo el fruto maduro del don de discernimiento. Cuando, después de años de intimidad con Dios, de inmersión en la palabra, de comunión constante con el Espíritu Santo, tu espíritu comienza a reconocer el mal, no por el análisis, sino por la respuesta inmediata. Como cuando entras en un ambiente e inmediatamente algo dentro de ti se cierra. Como cuando escuchas una predicación técnicamente impecable, con versículos correctos e ilustraciones edificantes, pero al final sales con el espíritu pesado en vez de levantado. Como cuando conoces a alguien cuya sonrisa es impecable y cuyas palabras son todas correctas, pero algo en ti dice, sin poder explicar por qué, cuidado. Eso no es superstición, no es prejuicio. No es trauma no resuelto proyectando sospechas sobre inocentes. Es el Espíritu Santo habitando en ti, operando a través del templo que eres y produciendo en tu percepción los frutos de una sensibilidad espiritual que fue desarrollada a lo largo del tiempo por la cercanía con Dios. Porque el discernimiento es un don, pero también es un músculo, y como todo músculo, se desarrolla con el ejercicio. Cuanto más tiempo pasas en la palabra, no solo leyendo por obligación, sino meditando, dejando que las escrituras transformen tus categorías de percepción, más afinada se vuelve tu capacidad de reconocer lo que está fuera de lugar en el reino espiritual. Cuanto más cultivas la presencia de Dios en la oración, cuanto más aprendes a distinguir lo que es tu espíritu hablando, lo que es tu carne hablando, y lo que es el Espíritu Santo hablando, más precisa se vuelve tu percepción espiritual. Hay una razón por la cual los grandes hombres y mujeres de discernimiento en la historia de la fe eran invariablemente personas de oración profunda y vida escondida en Dios. Y Pablo no se detiene en el abominar, equilibra siguiendo lo bueno, porque el discernimiento no es solo un escudo defensivo, es también un sensor que te ayuda a reconocer y proteger lo que es genuinamente de Dios, la amistad verdadera, el ministerio auténtico, la comunidad sana, la palabra que realmente viene del Espíritu. Se te dio ese don no solo para detectar al enemigo, sino para guardar lo que es precioso. Y esa es quizás la dimensión más hermosa de este don, que a través de él no solo sobrevives a las trampas del enemigo, aprendes a celebrar y proteger lo que es genuinamente santo. En el libro de Daniel hay un joven que enfrentó el desafío más sofisticado que el poder humano puede lanzar contra la fe, no la persecución abierta, que fortalece el valor, sino la seducción gradual, que adormece la vigilancia. Daniel fue llevado a Babilonia no como esclavo encadenado, sino como talento seleccionado, como recurso valioso, como alguien con potencial para ser integrado a las estructuras de poder del mayor imperio del mundo. Recibió un nombre nuevo, Beltsasar, como si su identidad pudiera ser reescrita. Recibió acceso a la mesa del rey, a los mejores alimentos, a la mejor educación, a la mejor red de relaciones. Babilonia no intentó destruirlo a la llegada. Babilonia intentó disolverlo lentamente, transformarlo desde adentro hacia afuera, hacer que se volviera tan babilónico que Israel se convirtiera en solo un recuerdo lejano. Y Daniel lo vio. No de forma paranoica, no con una desconfianza que lo hacía inepto para la convivencia, sino con la claridad tranquila de un hombre que sabía quién era, de dónde venía y a quién pertenecía. No rechazó la educación babilónica, no rechazó el acceso al palacio,
Pero cuando llegó a la mesa real, donde los alimentos habían sido ofrecidos a ídolos, propuso una alternativa, una prueba, un límite discreto pero firme entre lo que podía y lo que no podía ser negociado. Y Dios honró ese límite. Al final de los 10 días de prueba, Daniel y sus 3 compañeros estaban más saludables que todos los demás jóvenes que habían comido de la mesa real. A lo largo de los años, Daniel prosperó en un ambiente que debería haberlo corrompido. Prosperó no a pesar de su discernimiento, sino gracias a él, porque sabía identificar dónde estaba cada línea. Sabía cuándo estaba ante una oportunidad genuina y cuándo estaba ante una trampa disfrazada de oportunidad. El texto bíblico describe a los enemigos de Daniel, los consejeros envidiosos que pasaron años intentando encontrar una falta en él, llegando a una conclusión frustrante: no había falta. Buscaron en los registros del gobierno, buscaron en su conducta personal, buscaron en sus relaciones, nada. Y entonces decidieron crear una trampa usando precisamente lo que era más santo en él: su devoción a Dios. Un decreto real que prohibía orar a cualquier divinidad que no fuera el rey por 30 días. Piensa en la sofisticación de esa trampa. No exigía que Daniel renegara a Dios públicamente. No pedía que fuera al templo de Marduk y ofreciera un sacrificio. Pedía solo un silencio temporal. 30 días de discreción. 30 días en que la oración podría ser privada, interior, invisible. Nadie necesita saber, Daniel. Puedes seguir siendo fiel en el corazón incluso sin los rituales externos por un mes. Sé pragmático. Salva tu vida. Dios entiende. Era el argumento más razonable del mundo. Y era, al mismo tiempo, exactamente el tipo de argumento que el enemigo usa cuando no puede atacarnos con la fuerza. Nos ataca con la razonabilidad. Pero Daniel reconoció la lógica de la trampa. Reconoció que ese decreto no era una política administrativa, era un intento de demostrar que había un precio por el cual su fidelidad podía ser comprada. Y fue a casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como siempre oraba, 3 veces al día, en voz alta suficiente para ser escuchado. No por desafío performático, no para causar escena, sino porque para quien tiene discernimiento real, reconocer la trampa es al mismo tiempo un acto de adoración. Es decir, con el cuerpo, con la voz, con la postura: te vi, sé lo que estás intentando hacer, y aun viéndote, elijo a Dios. Y los leones no lo tocaron, porque el mismo Dios que le dio a Daniel la claridad para ver la trampa, fue el mismo Dios que cerró la boca de las fieras. El discernimiento no promete ausencia de crisis, promete presencia divina dentro de la crisis. Promete que cuando actúas con fidelidad ante lo que viste, Dios actúa con fidelidad ante lo que no puedes controlar. Y toda Babilonia vio a la mañana siguiente que había un Dios que protegía a los que le servían con integridad de corazón. Llegaste hasta aquí y necesito que entiendas el peso de ese hecho. La mayoría de las personas que comienza un video como este lo abandona en los primeros minutos. Se desvía hacia otra pestaña, hacia otra notificación, hacia otro contenido que exige menos del corazón y de la atención. Pero tú te quedaste, escuchaste cada palabra, recorriste cada historia, recibiste cada revelación. Y eso no es casualidad, es evidencia de algo que está ocurriendo dentro de ti. Es el Espíritu Santo sosteniendo tu atención porque Él tiene algo específico para plantar en tu corazón hoy. Recorrimos juntos un camino extraordinario. Comenzamos con Micaías, el único que dijo la verdad cuando 400 voces mentían y pagó un precio alto por eso, pero cuya palabra demostró ser verdadera. Descubrimos el don de diacrisis pneumatón,
que Pablo enseñó a los corintios, un don sobrenatural que opera más allá de cualquier capacidad neurológica. Vimos a Jesús desenmascarar los sepulcros blanqueados con una frase que todavía resuena 2000 años después. Acompañamos a Pablo en Filipos, identificando el espíritu pítico escondido detrás de palabras teológicamente correctas. Entramos con Ezequiel a las cámaras escondidas del templo y vimos lo que estaba ocurriendo donde nadie mostraba. Recibimos el mandamiento de Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad. Entendimos con Pablo que el discernimiento maduro se convierte en una aversión visceral al mal y en un amor intenso por lo que es genuino. Y contemplamos a Daniel, que reconoció cada trampa, estableció cada límite y salió del foso de los leones intacto, porque el Dios que lo equipó para ver también lo protegió en el momento de la crisis. Cada una de esas historias tiene un hilo conductor, un elemento que las une, y ese elemento eres tú. Es la persona que el Espíritu Santo está formando hoy, la persona que aprende a ver lo que está escondido, la persona que tiene el valor de hablar aunque sea la única voz, la persona que prueba los espíritus antes de entregar el corazón, la persona que en el momento de la trampa abre las ventanas hacia Jerusalén y ora de todas formas. Para marcar este momento como una declaración viva ante el Espíritu Santo, necesito que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, afila mis ojos espirituales. Esa es la oración de los que llegaron hasta el final. Esa es la declaración de los que dijeron sí al proceso de discernimiento en sus vidas. Quiero ver en los comentarios los nombres de los que están pidiendo más claridad espiritual hoy. Tu declaración importa. Es una semilla, y las semillas sembradas en la presencia de Dios siempre producen fruto. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero invitarte ahora. No por una cuestión de número o de métrica, sino porque este es un espacio donde la palabra de Dios es tratada con seriedad, con profundidad y con respeto genuino. Un espacio construido con oración, preparado con dedicación, para ser un punto de encuentro entre tú y la voz del Espíritu Santo. Haz clic en suscribirte ahora y activa la campana para que cada nuevo mensaje llegue hasta ti. Porque la próxima palabra que Dios tiene para tu corazón ya está siendo preparada. Y si quieres ser parte de esta obra de manera aún más íntima, considera hacerte miembro de este canal. Por una inversión pequeña, menor que una comida fuera, te conviertes en socio de este ministerio, ayudas a mantener este canal vivo, a cubrir los costos de producción, a alcanzar a decenas de miles de personas que, así como tú, necesitan una palabra verdadera y poderosa en una generación llena de ruido. Cada miembro es un ladrillo asentado en esta obra, y si ya eres miembro, gracias. De todo corazón, eres parte de esta historia. Antes de cerrar este video, quiero que hagas una cosa. Detente por un momento. Respira profundo y di en voz alta, donde estés: gracias, Señor, por los ojos que me diste. Gracias por el Espíritu que habita en mí y que no me deja ser engañado. Afina mi percepción. Agudiza mi discernimiento. Y usa todo lo que soy, todo lo que veo, todo lo que siento, para proteger lo que es tuyo y para glorificar tu nombre. Que el Dios de Daniel, de Pablo, de Ezequiel, de Juan y de Micaías sea el Dios que le habla a tu corazón hoy, mañana y en todos los días que aún están por venir. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.